cuando hablamos de gestión de riesgos de desastres, ¿qué es lo que se me viene a la mente? Prevención. Ya. Entonces aquí tú dices prevención, ¿no es cierto? ¿Qué más? Fenómenos climáticos. ¿Qué más? Planes de acción. Planes de acción. Ya. ¿Qué más? Falta de información. Falta de información. ¿Qué más? ¿Cuál es el objetivo de tener una gestión de riesgo de desastre? En la COP han visto que hay un acuerdo de que tenemos que trabajar el tema de gestión de riesgo de desastres. O sea, yo entiendo que es como que monitorear los riesgos y actuar, ¿no? Y tener planes de acción frente a la eventualidad de que el riesgo suceda, ¿no? Ya, entonces tú dices ya el monitoreo, ¿no? El monitoreo de los riesgos. Sí. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de riesgos creen que tiene nuestro país? ¿Qué tipo de riesgos tiene nuestro país? En el norte, el niño. Ya, tenemos un fenómeno del niño. Ahora, ¿Qué más tenemos como país? No solamente la parte norte, ¿qué más? Tenemos, muy bien, tenemos bajas temperaturas. Ya, en bajas temperaturas pueden ser dos, heladas y friaje. ¿Cuál es la diferencia? Las heladas justamente se dan en la parte de nuestra sierra central, una baja temperatura, y el friaje se da en la parte amazónica. Para los amazónicos, estar sobre 23, 24 realmente es una condición que tiene un hábitat totalmente diferente al que nosotros tenemos en la costa, y por lo tanto para ellos la baja temperatura tienen otros niveles de atención frente a esas condiciones climáticas. ¿Qué más tenemos como riesgos en el país? Tenemos el fenómeno del Niño. Exacto. Tenemos los sismos. ¿Qué más tenemos? Ya, muy bien. Tenemos sequías. ¿Qué más? Tenemos lluvias. Muy bien. Lluvias. Lluvias, ¿no es cierto? Los sismos que producen en el litoral, en la costa, un sismo, muy bien, eso se llama tsunami. Hay muchos sismos que generan en el litoral tsunamis. Ya, los deslizamientos son dos. En deslizamientos tenemos dos: el deslizamiento de masa y el huaico, conocido nosotros, ¿no? Deslizamiento de masa solamente son, por ejemplo, tú ves una montaña, tú ves, y es un deslizamiento en masa y que puede llegar a toda la población. Mientras que el huaico es por acción de la lluvia en la cuenca alta, las lluvias producen en la cuenca alta y agua con piedra deslizan y generan un daño. Entonces, esa es la diferencia entre un deslizamiento de masa y lo que hacemos un huaico. Adicionalmente, podemos hablar de los oleajes, que no llegan a ser tsunamis, pero son oleajes que también generan destrozos, ¿no? Y hay algo que también está presente en la parte sierra en nuestra cordillera, que son aparte de las cordilleras que tenemos, los nevados, cordillera nevados, y en los nevados que hay, en algunos nevados, exacto, erupción volcánica.
Si se dan cuenta, el Perú y nuestro país, miren todas las amenazas que tiene. El Perú está ubicado, está considerado como un país multiamenaza. Multiamenaza. Lo único que no tiene el Perú en clasificación de amenazas son los tifones y huracanes, porque nosotros no estamos en la parte de la costa central donde hay tifones y huracanes, pero todos los demás los tenemos. Entonces, si nosotros como país sabemos que tarde o temprano, durante el año, tenemos esto, ¿qué creen que debemos hacer? ¿Qué creen que como país, nosotros frente a esto, debemos hacer como Perú? El sentido común, ¿qué les dice? Mi territorio puede tener el fenómeno del niño o puede tener el fenómeno de la niña, que ya estamos en un fenómeno de la niña. El SENAMI lo ha dicho el día de ayer, que va a ser leve, pero el fenómeno de niña, que es bajas temperaturas, desde altas temperaturas. Entonces tenemos aquí fenómenos, heladas, friajes, sismo, tsunami, sequías, lluvias, deslizamientos de masa, huaico, oleajes anómalos, erupciones volcánicas. Entonces, como ustedes pueden ver acá, no es solamente un tema teórico, no es un tema solamente declarativo, sino que para que nuestro país pueda llegar al desarrollo, es necesario que pueda, ¿no es cierto?, desarrollar una gestión que pueda atender esto. Entonces, el país atiende, ¿no? El país mitiga sus riesgos a través de lo que nosotros llamamos la gestión de riesgos de desastre. Cuando yo hablo con ustedes y les digo la palabra gestión, ¿qué es lo que es gestión? O sea, ¿ustedes qué entienden por gestión? ¿Qué es gestión? Administración. ¿Y eso qué implica? Administración. ¿Qué significa? Planificar, administrar, ¿qué más? Planifica el plan de gestión, sí. Lista los riesgos, hace un análisis cualitativo y ya, se monitorea y luego cuando sucede aplica el plan de acción. Correcto. Muy bien. ¿Tu nombre cuál es? Iván. ¿Tuyo? José. Ya, Iván José. Iván lo ha dicho claramente. El tema de gestión determina una mirada de una planificación. La gestión es un proceso que no solamente va hacia el impacto y el daño, sino que la gestión tiene un aporte, tiene una mirada que es antes, durante y después. Y que esta mirada de gestión de riesgo de desastres tiene que entender que es un proceso que es transversal, que tiene que tener una mirada de los diferentes sectores para poder articular una respuesta. Pero ¿por qué tenemos que articular una respuesta? Tenemos que articular una respuesta porque tenemos que tratar de evitar de que el daño sea el menor posible en el fenómeno del niño o la niña, en las heladas y friajes, en los sismos y tsunamis, en sequías, en lluvias intensas, en deslizamientos de masa o huaicos, en oleajes y erupciones volcánicas. Para cada uno de ellos tiene que existir unos procesos, una planificación que comprometa a
lo más importante de la gestión de riesgos. La gestión de riesgos se crea justamente para salvar vidas. Sobre todas las cosas, salvar vidas. Evitar, ¿no es cierto?, las pérdidas de vidas, ¿no? Y también, en segundo lugar, los medios de vida. Les voy a explicar después qué es medios de vida. Son los recursos y los medios por los cuales la persona puede desarrollar sus actividades económicas y sobrevivir. Y llevar a cabo la atención de sus necesidades más elementales. Entonces, la gestión de riesgos, en primer lugar, es proteger y privilegiar la protección de la vida, el patrimonio, el ambiente, ¿no es cierto?, y los medios de vida. Esta mirada de gestión de riesgo de desastres en nuestro país se inició recién desde el año 2011. Entonces, estas han sido un primer mapeo de que lo que estamos viendo no es teórico, lo que estamos viendo no es solamente declarativo, sino que nuestro país se enfrenta en un entorno y un contexto altamente con peligros inminentes y con amenazas inminentes. Por eso es reconocido como multianual de el niño costero, ¿no? Y son las imágenes que hemos tenido desde que empezó las primeras alertas del mes de enero y produjo unas consecuencias que han sido hasta el momento graves en toda la zona, fundamentalmente en la zona norte del país, fundamentalmente, pero hubieron también impactos en la parte de Arequipa, en la parte de Ica, ¿no es cierto? Y fueron declaradas varias regiones del país en estado de emergencia, ¿no? Realmente nos puso en evidencia lo que puede generar lo que es el fenómeno del Niño. Y si entonces nosotros vemos qué es lo que genera el fenómeno del Niño, vamos a ver que estos daños que generan, vamos a ver algunas cifras de lo que es el fenómeno del Niño. Tenemos 171.200, estas son cifras oficiales, 131.236 damnificados, 136 fallecidos y 18 desaparecidos. Tenemos 21.370 viviendas colapsadas y 19.530 que son inhabitables. Tenemos 247.057 afectadas. ¿Saben ustedes la diferencia entre uno y otro? Ya. No tienen por qué saber tampoco. Cuando nosotros tenemos en el fenómeno del Niño, vamos a ver que es una gran precipitación que es de las nubes. En la costa se producen grandes un proceso de condensación, genera lluvias, esas lluvias bajan por las cuencas, bajan por el litoral y producen estas inundaciones y estos estragos. Cuando hablamos de viviendas inhabitables, quiere decir que ese predio bajo ninguna circunstancia puede ser habitado. Cuando vemos algún tipo de colapso, son algunos daños que no sufren la condición de no ser habitados. Por ejemplo, en un predio, una habitación o otra habitación está dañada, pero no tiene una afectación absoluta y total. Y cuando estamos en las viviendas afectadas, las que han sufrido algún tipo de estragos. Pero miren las cantidades que produce un desastre como el Niño costero en nuestro país. Estas fueron una de las primeras imágenes que nosotros teníamos en la parte norte de Lima, en la parte alta de Carapongo, ¿no es cierto? ¿Y ustedes qué pueden ver ahí? ¿Qué es lo que produce eso? ¿Qué es lo que a ustedes les transmite estas imágenes? ¿Una qué? Vulnerabilidad. Vulnerabilidad. ¿Qué más? ¿Qué más? El tema de la migración, ¿no es cierto? Que están dejando ¿qué más? ¿Podemos ver ahí?
Yo creo que desatención por parte de las autoridades. Ya, desatención. Siempre aparecen los artículos de cuando pasa eso, los artículos periódicos, si saben que está pasando año tras año, o sea, ¿cómo no es posible que lo prevengan? ¿No? Previsión, falta de previsión. ¿Ya? ¿Qué más? La gente no entiende que esto sucede todos los años y sigue. Se siguen construyendo sus casas en lugares donde simplemente va a haber huaicos, ¿no? Ya, falta de conciencia, una falta de lo que vimos al comienzo de gestión de planificar, falta de planificación. ¿En qué? En lo que es las ciudades, ¿no? Y estamos viendo, porque señores, el agua siempre tiene memoria. El agua siempre tiene memoria. El agua, tarde o temprano, recupera su cauce. Y estas zonas donde se construyen son los cauces naturales de la salida del recurso hídrico, que 10 años, 20 años, 30 años, 100 años, no pase nada, no implica de que en algún momento retomará naturalmente y recuperará lo que sube. Por eso los japoneses dicen que el agua tiene memoria. El agua tiene memoria. Y entonces nosotros tenemos que ver las consideraciones aquí de que hay una gran vulnerabilidad, que hay una desatención, una falta de previsión de las autoridades, una falta de conciencia, una falta, ¿no es cierto?, de la planificación que nosotros tenemos. Pero si podemos ver algo aquí positivo, ¿qué podría ser? Exactamente. Aquí, pero también aquí estamos viendo algo que puede ser algo positivo como solidaridad. ¿Qué más estamos viendo ahí? ¿No? Apoyo, cooperación, ¿no es cierto? ¿No? Frente a lo que es la vida. ¿No? Entonces, creo que el ser humano tiene esa tendencia de proteger, ¿no es cierto? ¿No es cierto? De proteger y de salvaguardar la vida. Y entonces esto es lo que nosotros queremos tener como las lecturas que podemos tomar como inicio de lo que es la gestión de riesgo de desastre. No es ficción, no es teoría. Esto nos ha pasado y esto nos puede volver a pasar y nos puede volver a suceder, como tú lo mencionaste, de que esto se repite y que pasa. ¿Por qué nosotros no aprendemos? ¿Por qué nosotros tenemos que vivir otra vez este tipo de historias? Y eso va a tener algunas explicaciones que lo vamos a ver allá. Entonces, que nuestro país tenga todos estos ríos que les he dicho de casualidad, que presenten, ¿no es cierto?, todas las emergencias. En América Latina no hay tantos países, o sea, somos muy pocos países que tenemos ese nivel de vulnerabilidad y de peligro y de exposición, ¿no es cierto?, a estas amenazas. Pero nosotros vamos a ver que hay un contexto y hay una explicación por el cual el Perú se ubica, ¿no es cierto?, en esta parte de lo que se llama el anillo del fuego. El anillo del fuego por justamente estas condiciones que tenemos, que estamos expuestos a vulnerabilidades de desastres entre lo que es la erupción volcánica y los sismos. Si ustedes se dan cuenta, lo que sucede en este contexto del anillo del fuego en cuanto a frecuencias de sismos, tsunamis y erupciones volcánicas son las más grandes que tiene el planeta. Y nosotros entonces estamos ubicados, y aquí está identificado la falla de Nazca, ¿no es cierto?,
¿Y qué es lo que dice el APEC? El APEC concentra a las 21 economías, ¿no es cierto?, que se encuentran en este sector, que al mismo tiempo pueden intercambiar, ¿no es cierto?, comercio, economía, desarrollo. Es un importante marco de cooperación que es el APEC, pero al mismo tiempo reconoce de que aquí existe una gran amenaza, ¿no es cierto?, y que el año pasado el Perú organizó el APEC y organizó justamente el foro de altos funcionarios en la gestión de riesgos de desastres, donde estuvieron los representantes de China, de Japón, ¿no es cierto?, de Australia, de Chile, de México, ¿no es cierto?, de nuestro país, para poder, Estados Unidos, para poder justamente ponerse a entender y comprender de que estamos en un lugar que está expuesto a estas amenazas, pero los científicos dijeron, atención mundo, atención 21 economías, este niño costero que están viviendo no es extraordinario, porque dijeron, el fenómeno del niño puede ser leve, moderado, fuerte y extraordinario, ¿cierto? Hay niveles del fenómeno del niño, pero lo que dice APEC dice, señores, ya no va a existir el tema extraordinario, porque el mundo está enfrentando en el incremento de lo que es la temperatura, en el incremento de lo que ha visto el expositor anterior, las emisiones del efecto invernadero y emisiones tóxicas que generan todo un cambio en el ambiente que va a producir justamente estas nuevas condiciones climáticas, y lo que se va a considerar como extraordinario, ojo, va a decir que se llama la nueva normalidad. Y APEC lo dijo, se viene para este contexto no extraordinario, dijo, sino que se viene una nueva normalidad. Aquello que nosotros consideramos como extraordinario ya no va a ser extraordinario, sino va a ser ordinario, y entonces por lo tanto tenemos nosotros que tener las políticas, la mirada, para poder ser resiliente, apoyando a este desarrollo inclusivo y dar la cara para esta nueva normalidad. Tenemos que prepararnos ante esta nueva normalidad, y los 22 países dijeron, vamos a establecer los mecanismos, el monitoreo, el manejo de información, el intercambio de políticas, el intercambio de lo que son las buenas prácticas para mitigar estos daños, ¿no es cierto?, y poder construir una resiliencia que nos permita tener la capacidad de poder salir lo mejor librados de estos desastres. En el entorno APEC de las 21 economías para atender los riesgos de desastres, tenemos 4 pilares que son fundamentales en la economía APEC. Para las 21 economías, un plan de acción ante la nueva normalidad es 1, prevención y mitigación. La parte de prevenir, lo que tú decías, para poder mitigar. Segundo, la parte de prepararnos para poder tener una respuesta. Y en lo último, una rehabilitación adecuada. Antes se entendía que para atender un desastre solamente tendríamos que administrar el desastre. Íbamos como bomberos simplemente a apagar el incendio. Esta mirada de APEC nos determina que tenemos que seguir una secuencia para lograr lo que tú dijiste, Iván y José, que tenemos que planificar, que tenemos que gestionar. Y la gestión comprende prevenir, comprende preparar, comprende responder, comprende rehabilitar, para luego reconstruir en esta mirada de APEC. Y cuando vinieron a APEC, ojo Perú, que se viene esta nueva normalidad, y esta nueva normalidad va a afectar a estas economías y al mundo, y nosotros tenemos que tener
una estrategia que comprometa estos 4 pilares, cómo el AP se prepara para atender esto. Si vemos esto, sin ver este gesto, ¿qué comentarios me dan de esta fotografía nuestra, de nuestra Lima, ¿no es cierto?, de la que nosotros pertenecemos? ¿Qué pueden ustedes ahí leer? ¿Qué me pueden comentar de esa fotografía? Mala planificación, ¿no? Ay, perdón. No, ya, entonces, pero esa foto, ¿qué les puede decir? Ya, la mala planificación, ¿no es cierto? Del territorio. ¿Qué más? Hacinamiento. Ya, mala planificación. Pobreza. ¿Qué más? Invasión, ¿no es cierto? Mala planificación, pobreza, ¿qué más? Vulnerabilidad, exposición a la vulnerabilidad. ¿Ya? Inadecuada construcción. Creo que son casas, creo que autoconstruidas, ¿no? Ya, correcto. No por profesional. La autoconstrucción y la informalidad. ¿Qué más? Suelos no aptos para la construcción. Exacto, aquí tenemos que ver los suelos. ¿Qué más podemos ver ahí? Ya, o sea, exposición a riesgos. A ver, ¿qué pasaría? A ver, ¿qué imaginan ustedes? Ustedes son alcaldes de este distrito y viene un sismo de 8.8. ¿Qué creen que pasaría con esta parte de la ciudad? Prácticamente todo desaparece. Afectación, muerte. ¿Qué dice Iván? Bueno, yo hubiera revisado mi plan de desarrollo urbano Muy bien. y verificado que no se construyan en las zonas donde no está permitido. Muy bien. Claro que me hubiera sacado algo siguiente. Correcto. Pero es lo que se debe hacer. Es lo que sería lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Y así tenemos que tener las autoridades. Como ustedes se dan cuenta, el contexto de la gestión de riesgo de desastre no es otra cosa que comprender y entender nuestro territorio y entender las circunstancias donde el hombre desarrolla su vida. Y entonces nosotros tenemos que justamente poder planificar y modificar este concepto de desarrollo. Tenemos que cambiar. En la última parte de la exposición vamos a pasar de esto a lo ideal desde la mirada de gestión de riesgo de desastre. Tú has hablado muy bien del plan de desarrollo urbano, ¿no es cierto? De la importancia que tiene el plan de desarrollo urbano, de las consideraciones que tiene. Tienes que ver muy bien el OT, el ordenamiento territorial, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, y que todo esto tiene que conjugar hacia el desarrollo, hacia el bienestar, hacia la vida, hacia la salud, hacia el bien común. La gestión del riesgo de desastre no es otra cosa que justamente poner, ¿no es cierto?, en el primer término de atención, si queremos proteger la vida, si queremos proteger el bienestar,
debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones y que están relacionadas con la presencia de la comprensión y el entendimiento de una circunstancia que da. Si nosotros somos un país que tiene todas esas amenazas, ¿cómo vamos a estar preparados a cada una de esas amenazas? Por lo tanto, eso es uno de los primeros impulsos que da la importancia que tiene la gestión de riesgo de desastre. Pero una consulta, sí. En la foto anterior, sí. Se ordena el territorio, no sí. limitamos zonas de riesgo, prácticamente muchas de las zonas habitadas no tendrían que ser habitadas. Entonces, ¿dónde iría toda esa gente que...? Muy bien. Lo que sucede es que la gestión de riesgo de desastres antes se pensaba que eran de los rambos o de los bomberos que simplemente iban a apagar el incendio. Ahora, desde el año 2011 en adelante, la gestión de riesgos es lo que tú dices. Es que las autoridades y todos los sectores tienen que planificar estas preguntas. No solamente yo voy a atender cómo voy a evacuar a los heridos, cómo voy a evacuar a los niños, cuáles van a ser mis zonas seguras de evacuación, sino cómo yo planifico dónde construyo y muevo mi desarrollo. Entonces, como tú lo preguntas, el tema amerita un paso anterior que requiere que la gestión de riesgo de desastres se tenga que entender que es transversal, que es social, que tiene que considerar la salud, que tiene que considerar la vivienda, que tiene que considerar la educación, que tiene que considerar la infraestructura, que tiene que considerar la recreación, que tiene que considerar las actividades productivas, que tiene que considerar la migración, que tiene el aspecto cultural. Tienes que tener una mirada que todos tienen que concertar y poder llegar a una planificación del desarrollo. O sea, lo que la gestión de riesgos te está diciendo es que no planifiquemos, no solamente nos limitemos a responder una emergencia, sino pongámonos de acuerdo para minimizar, ¿no es cierto?, las amenazas que tenemos, ¿no?, de la mejor forma, donde nadie sobra y donde una mirada no solamente es la única. No solamente puede decir, oye, el sector de agua y saneamiento es lo más importante y es lo que interesa. No, el sector de viviendas y protección es lo más importante. No, todas ellas son importantes. Por lo tanto, la gestión de riesgos tiene que ser antes, tiene que ser durante y tiene que ser después. Y van a tener etapas que tenemos que ver. Entonces, cuando tú me haces una pregunta que ¿por qué edifican ahí? Porque lamentablemente en nuestro país todavía existen alcaldes que para poder conseguir votos con ese clientelaje ofrecen titulaciones en cauces de lo que fueron los ríos para obtener algún beneficio electoral. Felizmente que ahora por este niño costero se ha determinado en el Código Penal ya una penalidad para las autoridades que hacen eso, pero antes ¿cómo era? Hay alcaldes, yo he estado en estas emergencias en la parte de Lima Alta, donde tú veías que los más expuestos eran porque eran licencias que las propias municipalidades han otorgado a esa pobre gente y tarde o temprano era de altísimo riesgo y el agua tiene memoria, el agua recupera su cauce y ahí está la consecuencia. ¿Cómo no debe haber una exposición al peligro? ¿Cómo? Que una autoridad que diga, ¿saben qué? No se puede edificar, no se puede construir en estos lugares. Y el costo que se debe tener a veces es muy alto, porque a veces no es político decir que la gente no puede construir ahí, que puede haber un peligro y que tenemos que modificar, ¿no es cierto? Tenemos que trasladar, pero es el costo de proteger la vida de las personas. Y para eso tenemos un soporte técnico-científico que nos da los argumentos para decir que tenemos que ir hacia zonas más seguras
tenemos ¿no? Y construir un nuevo esquema de desarrollo. Entonces, como ya ustedes han visto, entonces como ustedes ya han visto, el antes, el durante y después, y si ustedes son administradores o gerentes, tenemos que gestionar el riesgo. Y para poder gestionar el riesgo, en primer lugar, tenemos que tener una gestión prospectiva. Cuando hablamos de lo prospectivo, ¿cómo lo entendemos? O sea, tener una visión prospectiva. Exactamente, siempre es hacia el futuro, tener una información y decir yo voy, ¿no? Yo me encamino, yo me dirijo, ¿no? Con su sentido, evitar la acumulación de nuevos riesgos, pero teniendo esta mirada que nosotros tenemos, una gestión correctiva que busca reducir los riesgos ya existentes. Como tú has dicho, ¿no? Históricamente tenemos estos peligros, tenemos estas amenazas, ¿cómo reducimos esto? Y la gestión compensatoria, respaldar la resiliencia que enfrenta con un riesgo residual que no se puede reducir de manera efectiva. Esta parte de resiliencia vamos a tocarla más adelante, pero es la parte compensatoria justamente para aquello que nosotros no podemos mitigar. Entonces, para ello, es necesario, con esta mirada, poder trabajar el tema de la gobernanza y la gestión de riesgos de desastre, para no comprender y entender que es solamente la competencia de un sector, que es la competencia de una autoridad, que uno de los actores simplemente es el que debe realizarlo, sino que debe tener una mirada, ¿no es cierto? Y tiene que tener una estrategia y tiene que tener una planificación articulada, ¿no es cierto?, integrada para poder lograr el gran objetivo que es salvar vidas humanas, proteger el patrimonio y también proteger los medios de vida. ¿Por qué? Porque cuanto más pronto la población se recupera de un desastre, menor será el impacto en la economía. Imagínense ustedes que nosotros tenemos un silencio sísmico, ¿no?, de 100 años y estamos nosotros con una amenaza latente por esta falla que tenemos de Nazca de poder tener ya no solamente 8.5, sino están hablando de 8.8 a 9 y que tenemos este escenario muy preocupante y muy alarmante y qué es lo que podría generar en nuestro país. Entonces, para esa amenaza, como las otras amenazas que ustedes han señalado, tenemos que tener una mirada integrada, tenemos que tener una visión complementaria que nos permita, ¿no es cierto?, tener una respuesta. Prepararnos, responder, rehabilitarnos y reconstruir. Ese es el camino un poco en el tema de lo que es la gobernanza del riesgo de desastre. Creo que un ratito les hay un... Sí, noche. Sí. Pasa un ratito para que justo. Los actores. Por eso al mismo tiempo es tan vigente, ¿no?, tener esta mirada de gestión de riesgo de desastre. ¿Qué pasó en nuestro país? Generalmente, una institución de la atención de desastres sucede después de un gran desastre de una gran magnitud. Ustedes no habían nacido, pero en el 70, exacto, en Ancash, ¿no es cierto?, produce el gran aluvión, las grandes pérdidas de vidas humanas, ¿no es cierto?, y después de eso, como se tenía una atención simplemente de Fuerzas Armadas, fuerzas policiales que atendían un desastre, dijeron vamos a crear una institución que se encargue a la respuesta de los desastres, y es en 1972 con lo que se crea el Instituto Nacional de Defensa Civil. Entonces,
para el tema de la gestión del riesgo de desastres, el inicio es en el año de 1972, luego de el sismo que hubo en el 70. Entonces, pero vamos a ver que va a haber un paso y va a haber un viraje entre lo que es defensa civil y lo que es gestión de riesgo de desastre. En el 70 hasta el año 2000 había una mirada, José y Iván, una mirada de que los sistemas de atención de desastres eran centrados a la respuesta. Entonces, ustedes me señalaron cuáles eran los desastres, ¿no? Tenemos sismos, tenemos deslizamientos, tenemos huaicos, tenemos esto. Entonces, los países en el mundo, no solamente en el Perú, decían, ¿cómo es que nosotros nos preparamos? Teniendo una buena policía, teniendo una buena institución que se encargue de ver los sismos, de ver las inundaciones, de ver los huaicos, de ver los deslizamientos, pero es un tema de únicamente respuesta. Viene el desastre de gran magnitud y contesto. Viene el desastre y en gestión de riesgo se llama respuesta. Viene el desastre y responde. Entonces, en el 72 hasta el año 2000, en el contexto, teníamos un contexto de simplemente orientar en fortalecer las capacidades de una institución que lideraba a todos los sectores y solamente responder a ese desastre, a ese impacto de ese desastre. Hay los sismos, hay los afectados, hay los damnificados, ayuda humanitaria, campamentos, albergues, listo, atención. Y nos centramos a esas capacidades de poder responder. Pero en nuestro país vamos a mirar de un SINADESI, porque en ese momento en el 72 se llamaba Sistema Nacional de Defensa Civil, con una mirada no de gestión, de administración del desastre, sino de la atención del desastre, con la creación del INDECI. Pasa en el mundo y comienzan a entender, porque hay las grandes conferencias que vamos a ver ahora, y comenzaron pues los países a poderse cuestionar y decir, o sea, están habiendo los desastres, pero las afectaciones y los daños son mayores, son más recurrentes, son diferentes y tenemos más problemas. Algo tenemos que hacer, algo tenemos que cambiar. Entonces se cambia la mirada de un SINADESI, ¿no?, hacia un SINAGER, que es un Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, que va a tener una mirada de antes, durante y después del desastre, y que va a empezar en el año 2002, ¿no es cierto?, y se va a implementar hasta esta última emergencia con el 2017. Entonces, en el año 2002 tenemos nosotros el Acuerdo Nacional de la Gestión de Riesgos de Desastres, que ya determina el ámbito mayor como un acuerdo de todos los actores de la vida del país. En el Acuerdo Nacional es una gran plataforma de coordinación, donde va a ser una política que supera el gobierno, sino es un compromiso que asume el país en torno a la gestión del riesgo de desastres. Y después de este acuerdo nacional, que va a ser el principal antecedente, vamos a llegar a nuestra propia ley de gestión de riesgo de desastres. Va a haber su reglamento, va a crearse una secretaría, y luego lo que tú dijiste, la gestión de riesgo de desastres determina una planificación. Entonces hay un planaje. Y en torno al 2017 y el niño costero, vamos a tener unos decretos supremos que modifican el sistema, que lo hemos visto últimamente en esta última emergencia. Una consulta. Sí. ¿Cuándo, o sea, está alineado con una de estas leyes? Sí. Ahorita te voy a indicar dónde está. Ya. El CNP. Como yo les dije que tuvimos una mirada del 70 y del 72 para adelante hacia el planaje,
en el 2002 tenemos el principal antecedente de una mirada ya no solamente de la respuesta, sino de la gestión a ver el año 2002. Y entonces, yo te pediría un poco, Iván, que puedas leer este primer párrafo. La política de Estado 32, aprobada el 22 de julio de 2002. Nos comprometemos a promover una política de gestión del riesgo de desastres con la finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad de las personas, así como el patrimonio público y privado, promoviendo y velando por la ubicación de la población y sus equipamientos en las zonas de mayor seguridad, reduciendo las vulnerabilidades con equidad e inclusión bajo un enfoque de procesos que comprendan la estimación y reducción del riesgo, la respuesta ante emergencias y desastres y la reconstrucción. Listo. José, ¿qué podemos sacar como aporte de esta declaración de la política de nuestro país sobre en el 2002, imagínense, hace 15 años? Bueno, que ya le dan un enfoque mucho más preventivo, ¿no? O sea, para prevenir pérdidas de vidas, ¿no? Y ya no solamente a respuesta cuando ya se han perdido las vidas. Bien, José, primero la parte inicial, antes, estimación y reducción del riesgo, respuesta en el riesgo durante y reconstrucción después, antes, durante y después, que se declaraba en el año 2002, y proteger sobre todas las cosas la vida, la salud y la integridad de las personas. Y lo más importante que tú me decías en cuanto a la municipalidad, José, lee este segundo párrafo. Esta política será implementada por los organismos públicos de todos los niveles de gobierno, con la participación activa de la sociedad civil y la cooperación internacional, promoviendo una cultura de prevención y contribuyendo directamente en los procesos de desarrollo sostenible a nivel nacional, regional y local. Listo. ¿Qué pueden ustedes comentar de ese segundo párrafo? ¿Qué pueden comentar? Ese segundo párrafo. Iván, ¿qué puedes...? O sea, le da responsabilidad a las instituciones públicas de todos los niveles, ¿no?, del gobierno para el incorporamiento en el desarrollo del plan, ¿no?, de gestión. La gestión de riesgos, como es el antes, durante y después, que es una mirada que debe ser integral, tiene que también trabajarse en ¿qué? Dice aquí, implementar por los organismos públicos de todos los niveles de gobierno. ¿Cuáles son los 3 niveles de gobierno? Gobierno nacional, gobierno regional, muy bien, y gobierno local. Aquí, señores, no se está dando solo la responsabilidad al gobierno nacional, se le está dando responsabilidades al gobierno regional y al gobierno local. Este es uno de los principios fundamentales de la gestión de riesgos de desastres, que es el principio de la subsidiariedad, que uno no va a hacer lo que puede hacer el otro nivel, y así. Entonces vamos a ver que van a haber niveles de emergencia que van a tener que ser atendidas por cada nivel de gobierno y por sus propias capacidades. Por lo tanto, tenemos que generar competencias y fortalezas en cada uno de ellos. El INDECI y el Estado en su conjunto no pueden participar en todo tipo de emergencia. Tenemos estas autoridades que son las que se deben. Entonces, puede decirme, José, esto es muy teórico, sí, pero si no lo entendemos que es así, jamás vamos a ir a un sistema de gestión de riesgo de desastres cuando el Estado tiene que participar en niveles de emergencia mínimas. Tenemos que construir competencias, fortalezas, condiciones para que esto pueda salir de abajo hacia arriba. Y todavía del gobierno local tenemos que ver la dimensión de la comunidad, de la familia y al final del individuo.
como tiene que funcionar este sistema, porque al final hay una participación. Aparte de esto, tiene que haber la sociedad civil, ¿no es cierto? Y la cooperación internacional, que interviene también en desastres de gran magnitud, desastres de nivel 5, que lo vamos a ver más adelante, que son las emergencias de un nivel y una afectación donde es superado estos dos niveles. El gobierno nacional solicita, porque hay limitación de recursos, y pide a la cooperación internacional a venir a apoyar. Como se dieron ustedes cuenta, en el Niño Costero vinieron las delegaciones, tuvimos que trabajar en ese tema. Vino Ecuador, vino Colombia, vino Chile, vino Brasil, vino Bolivia, vino Estados Unidos, vino la Unión Europea, vino Corea y vino Japón, para poder atender, ¿no es cierto?, a los afectados por esta emergencia en sí. Entonces, ya en el año 2002 nos estaban señalando cuál debía ser realmente las condiciones para trabajar este nuevo concepto de gestión de riesgos de desastre. ¿Cómo tenemos que virar de una dimensión simplemente de respuesta hacia una mirada estratégica de gestión de riesgo de desastre? Jóvenes, esta es la mirada. Y además, si ustedes tienen visión para esto, la gestión de riesgo de desastres va a requerir de ingenieros ambientales, ingenieros estructuralistas, definitivamente, y te puedes especializar justamente para la gestión de riesgo de desastres, que pueden ser en dos vías. Hay la vía pública para el desarrollo, y también hay gestión de riesgo de desastres para la vía privada. Y por ejemplo, este contexto tú lo puedes ver en la actividad minera productiva y decir, este concepto, como yo lo tengo en la operación, ¿no es cierto?, estos niveles, tengo una certificación de ISOs, y cómo yo me puedo comprometer. Que hay un desarrollo y mucho por hacer, sí. Que hay un campo de acción para la especialización, sí. Y que están con toda la juventud y todo este conocimiento, y que hay poca especialización, hay poca en el país. En otros países ya es un campo mayor. Y si cuando yo les vamos a señalar el tema de ciudades sostenibles, esta planificación de esta mirada de las ingenierías que ustedes tienen son vitales y son importantes para construir al final este tema de construir gobernabilidad, de construir ciudadanía, de construir bien común. Entonces, lo que estamos viendo que la política nacional de gestión de riesgos y la gestión de riesgos de desastres, ¿no es cierto?, vamos a ver que la ley y el reglamento van a determinar lo que es en sí esta gestión de riesgos de desastre. Comprender y entender dentro de la política que la gestión de riesgos es un proceso. Y ustedes como ingenieros saben muy bien el concepto de lo que es proceso. Es la prevención, primero prevenir, la reducción y el control permanente de los factores de riesgos, ¿no?, de desastres en la ciudad, así como una adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre, considerando políticas nacionales con especial énfasis aquellas relativas a materia económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial de manera sostenible. Entonces, aquí ustedes están viendo que es un proceso social, es un proceso transversal y que tiene que y se conforma de varias etapas, ¿no? Ahora, en cuanto al reglamento, tenemos que es reducir los riesgos de desastres, evitar la generación de nuevos riesgos y efectuar una adecuada preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción para una economía, ¿no?, la economía y el ambiente. Entonces, aquí está tu pregunta. Frente a este ámbito de dejar el SINADES y el Instituto de Defensa Civil y pasar al tema de gestión de riesgos de desastres, como nuestra ley de gestión de riesgos de desastres del año 2011
¿quiénes son las entidades que tienen las competencias de la gestión de riesgos de desastre en nuestro país? Tenemos al CENEPRED y tenemos al INDECI. En el CENEPRED, ustedes saben que estamos trabajando aquí, son 7 procesos los que conforman la gestión de riesgos de desastres. El CENEPRED tiene 4 procesos y el INDECI tiene 3 procesos de los 7, que es la gestión de riesgos de desastres. La gestión prospectiva, como ya hemos dicho anteriormente, es evitar y prevenir. Tenemos en CENEPRED la estimación de riesgo, conocimiento de los peligros y vulnerabilidades. Esto es muy importante, los históricos, ¿no es cierto? El conocimiento que tengo, las líneas de base que nosotros tenemos, los antecedentes que tenemos, ¿no es cierto? Por lo tanto, la data, la información de las instituciones técnico-científicas es muy importante para toma de decisiones, y la prevención, que evita la generación de nuevos riesgos, prevenir nuevos riesgos. Como tú decías, ¿por qué vamos a edificar, ¿no es cierto?, en zonas peligrosas? ¿No? Entonces, ¿cómo evitamos el riesgo? Desplazamiento de esas personas o inhabilitar para la construcción de eso, ¿no es cierto? Y con eso evitamos esta generación de nuevos riesgos. El tema que trabajamos con descolmatación de ríos, el tema que trabajamos con las bajas marginales, entre otras, los sistemas de alerta temprana que nos ayudan para prevenir y prepararnos adecuadamente frente a un desastre y tener el tiempo suficiente para poder reaccionar, son medidas que nosotros tenemos que tener en el tema de la prevención, que también entra en conjunción con la gestión reactiva. Aquí en la gestión reactiva, no ser proactivos, en la gestión reactiva, nosotros tenemos 3 etapas. Nos preparamos para responder, respondemos y rehabilitamos. Son 3 cosas. Prepararnos para responder. Ahora, yo les pregunto, para preparar a la población frente a una emergencia, y que lo hemos tenido constantemente en nuestro país, ¿qué es lo que ustedes se acuerdan? ¿Cuál es el mecanismo para preparar a la población y a las autoridades frente a una emergencia, frente a un sismo? Exactamente. Una de las cosas más importantes en la preparación son los simulacros y las simulaciones. Son dos prácticas que son muy importantes. ¿Cuál es la diferencia entre un simulacro y una simulación? ¿Saben? Bueno, la simulación es algo con un software, ¿no? O sea, ellos ponen más o menos cuál sería el área de influencia del desastre, y el simulacro es cuál es el procedimiento que deberían seguir las personas para evitar daño. Perfecto, Iván. Simulacro es cuando tú pones en campo, ¿no?, frente a un escenario, ¿no?, y generas la movilización de la población, de autoridades, y pones en funcionamiento los protocolos frente a un escenario. Y simulación es un trabajo de gabinete, como tú dices. Es un gabinete donde haces frente a un escenario y condiciones. ¿Qué es lo que sucede? Señores, en este momento va a haber un sismo de gran magnitud y el escenario es el siguiente. Entonces tú ves cómo los sectores se preparan para poder responder, pero no hay movilización de la población, no, sino todo es en gabinete. Entonces esa es la diferencia, pero esto es muy importante en la parte de la preparación. Los sistemas de alerta temprana son parte de la preparación, la parte de generar conciencia y educación frente a las amenazas y a los peligros que nosotros tenemos es parte de la preparación. Ver el tema de autoayuda, ver el tema de las brigadas, ver el tema de lo que son las plataformas de defensa civil y los grupos de trabajo de defensa civil es la parte de preparación, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando suceda el desastre tengamos, ¿no es cierto?, mejores condiciones para poder responder. Y luego, después de esto, tenemos la rehabilitación. Sucede el desastre, ¿qué tenemos que hacer para recuperarnos en el menor tiempo posible? Pero son rehabilitaciones
los principales medios, ¿no? El transporte, los servicios básicos, nada más. Porque la parte de reconstrucción, eso conlleva un trabajo ya de mediano a largo plazo. Y eso lo tiene CNPRE con el tema de la reconstrucción y la reducción del riesgo. Ahora, cuando yo les hablo de diferentes normas en el 2017, ahora se ha creado una nueva autoridad que es la reconstrucción con cambios, y prácticamente este aspecto de reconstrucción se ha delegado a una nueva autoridad, ¿no? Pero en la ley, en el SINAGER, estos son los actores con los 7 procesos y todas las entidades deben tener los componentes de la GRD frente a los desastres de gran magnitud. Todos los sectores, sí. Antes de seguir el siguiente tema, usted que trabajó en el INDECI, el tema de simulacros siempre se da un enfoque, la importancia que dan solamente las empresas y las entidades públicas, pero la población, los vecinos, por ejemplo, ¿hay algún plan de cómo involucrar más a la gente? Porque si bien se hacen los avisos, por ejemplo, en las calles no están dibujados los círculos para que la gente salga de sus viviendas a zonas seguras, ¿no? O sea, solamente lo hacen las empresas, los municipios, entidades públicas en general. Pero el tema de involucrar a la población de sus viviendas, eso he visto que no se toma mucho en cuenta. Muy buena pregunta, y es necesario. Yo cuando les hablé, ¿se acuerdan de los niveles? Está el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno local, ¿no es cierto? Yo les estaba hablando ya de la comunidad, la familia y al final la persona, ¿no? Los grandes estudiosos, ¿no es cierto?, de los procesos de desastres se dieron cuenta de esto y dijeron, mira, no solamente el tema es de arriba hacia abajo, ¿no?, sino que también tiene que haber un enfoque que debe ser de abajo hacia arriba. ¿Cómo es esto?, le dijeron. Si la persona no es consciente de cómo se debe preparar ante un desastre, ¿no es cierto?, no va a poder tener los medios para que su familia esté preparada. Si su familia no está preparada, su comunidad tampoco va a estar preparada. Y si esta comunidad no está preparada, la autoridad que debe tener estas condiciones tampoco. Y la suma de los gobiernos locales hacen la región, y la suma de los gobiernos regionales hacen el gobierno nacional. Entonces, ¿qué dijeron? Ese es otro tema, ya para hablando con Joan, que es un tema muy interesante y muy bonito, que fundamentalmente son los americanos y Osaí Tofla los que han hecho este nuevo enfoque que contesta tu pregunta. Se llama Gestión de Riesgo de Desastre con enfoque de barrio, donde dicen que debemos fortalecer a esta persona en primer lugar. Y la respuesta la dan porque cuando Dios no quiera un sismo de gran magnitud, ¿acaso vas a tener tú a los bomberos, Cruz Roja, todo esto grande? ¿Quién va al rescate a un sismo? ¿Va alguien de tu familia? ¿Va alguno de tus vecinos? ¿O va a tu serenazgo, ¿no es cierto? Y después a las 24 48 horas recién te llega una ayuda especializada, ¿no es cierto?, para esto, y entonces esto se llama autoayuda. Entonces tienes que generar lo que se llama la autoayuda antes de que llegue la autoridad, para que puedas proteger la vida tuya y la de tu familia y la de tu comunidad. Entonces, lo que dice la gestión de riesgos con enfoque de barrio, ¿ya?, es que debemos fortalecer, que para fortalecer todo el sistema, según ellos, o sea, es que debemos fortalecer esta parte. La persona, la familia y la comunidad. Y lo demás surge un efecto para arriba
pero generando una conciencia y una cultura de resiliencia que viene no impuesta por la ley, no impuesta por la autoridad, sino la persona y la comunidad determina y dice, oye, yo te voy a elegir para que seas autoridad si tienes claro la planificación del desarrollo, si tienes claro el atender las necesidades y las vulnerabilidades que tenemos. Al final, si tienes claro una dimensión ética para poder conllevar la responsabilidad de toda la vida, que es de todo el ámbito de competencia. Entonces, eso cambia y este concepto se llama autoayuda. Entonces, esta autoayuda viene antes, ¿no es cierto? Es una mirada que le vas a dar de una palabra inclusive barrio, porque es una mirada micro, pero que esa mirada micro ayuda a construir la resiliencia que Joan quiere que yo les deje en el tema de la resiliencia. Pero la resiliencia, ¿no es cierto?, que es la capacidad que tenemos de podernos levantar frente a lo que ha sido un desastre, ¿no es cierto?, y pérdida que podemos tener, ¿no es cierto?, se genera y se construye con estas condiciones. Si estas condiciones se han trabajado muy bien también, va a ser mucho más fácil poder tener un país, una región, una localidad con esta característica de resiliencia. Entonces, ellos dicen que todo lo que se trabaja en este ámbito personal, familiar y comunitario es una gran base. La idea es que en verdad tenemos que trabajar en los dos niveles, de ida y de vuelta, porque al final se genera un mejor sistema. No es que una excluya a la otra, no es que una excluya a la otra, pero también esta mirada es muy importante. Y nosotros hemos acompañado algunos procesos en el INDECI con la cooperación de los Estados Unidos con OFDA, y los resultados son muy interesantes y los impactos son muy buenos. Construcción de mejores condiciones de resiliencia. Una consulta, un ejemplo de rehabilitación y reconstrucción. Ingeniero, para mí, No es lo mismo. Escucha, para la gestión de riesgo de desastre, ¿qué es rehabilitar? Rehabilitar, se te cayó un puente y tú estás en Curamón y Catacaos, una cosa así. Se nos ha caído un puente más o menos de 2,5 metros, que te parecerá algo menor, ¿no es cierto? Pero si no recuperas los 2 metros a 3 metros de eso, no puedes pasar para poder hacer tu actividad importante, que es el cultivo, o que Catacaos manejaba el tema de su artesanía, imagínate todo lo que perdió. Entonces, rehabilitar es recuperar, no volver a hacer ese puente, sino generar las condiciones para que puedas pasar y transitar, porque reconstruir es el concepto de mediano y largo plazo, que es, ¿por qué tengo que hacer ya el puente acá? Esta zona está expuesta a peligro, tengo que cambiar este puente y cambiarlo por otro. Entonces, la reconstrucción tiene una atención de una necesidad de mediano a largo plazo, requiere compromiso de fondos y recursos especiales, y la rehabilitación es una primera atención de lo que son los medios de vida básicos: el tema de agua, el tema de saneamiento, el tema básico de salud, el tema de transporte, el tema de protección. Eso es rehabilitar. O sea, sí. Rápidamente. O sea, visualízate. Un sismo que tienes que recuperar. No que recuperes todo el agua, no. Rehabilitar. Señores, tráiganme unos bladders. Te estoy contando de cosas reales. Bladders de 150.000 litros, lo pones aquí y el agua y la gente no se deshidrata, ¿no? O no tengo nada que comer, traigo ayuda humanitaria y genero las condiciones para poder procesar eso. O sea, y también en el tema de la recuperación de la trocha del camino, nada más, o sea, rápidamente, o conexiones eléctricas que tienen, porque las personas tienen que ser operadas y necesitan el servicio eléctrico para poder darles una atención médica básica de emergencia. No estás buscando el restablecimiento de todo el servicio eléctrico, estás buscando simplemente condiciones para que puedas recuperar rápidamente y atender las emergencias que tienes. Eso es rehabilitar. Solamente rehabilitar. Reconstruir
que es un proceso de construir, ¿no? Volver a construir, pero mejor. Una consulta, yo, bueno, quizás lo veo un poquito más como que respuesta sería eso, lo del bladder. Rehabilitar sería algo que ha sido parcialmente afectado y, bueno, rehabilitarlo para que esté a un 100% ¿no? Que sea utilizable, que se pueda usar de nuevo, de reconstrucción a algo que ha sido totalmente destruido, colapsado. Pero yo lo veo de esa forma, no sé si... Ya mira, a ver, para poner ejemplos más claros que hemos visto en nuestras agencias de defensa civil, en la rehabilitación, por ejemplo, es darles en el tema de bajas temperaturas, ¿no? Rehabilitación, un tema de semillas y vacunas para que los ganados no se mueran. No es que vas a solucionar el problema, ¿no es cierto?, de la especie que está en peligro por la baja temperatura, sino simplemente hacer algo muy concreto, ¿no es cierto?, una acción muy rápida para que el daño no sea mayor. O sea, rehabilitar es atender los medios de vida que tú necesitas para poderte recuperar después del desastre, pero lo más rápido. No, por ejemplo, tú no estás pidiendo de que te pueda construir todo un puente, sino que rehabilitar, lo he visto también, por ejemplo, está el puente, no lo puedes reconstruir, no tenemos plata, no tenemos los medios ahí para hacer, entonces tuvimos que hacer una tocha carrozable por otro lado, y que en 48, 32 horas tenías que darles esa salida. Entonces, eso es, o sea, rehabilitar es una atención de los medios de vida con inmediatos. Reconstruir si es lo que tú dices, planificar la ciudad, se te cayó en la escuela, ¿no es cierto? Y vas a construir un nuevo centro escolar, un centro seguro. Rehabilitar se te interrumpieron las clases escolares y haces una carpa, ¿no es cierto?, para evitar que los niños puedan asistir nuevamente al colegio. No estás construyendo nuevamente, sino estás atendiendo lo necesario para poder llegar a lo que se llama la normalización de los medios de vida. O sea, lo que debemos tratar es la normalización de los medios de vida. Y todas las instituciones tienen que tener la gestión de riesgo de desastre. El Ministerio de Salud tiene que tener una atención prospectiva, ¿no es cierto? Y tiene que estar preparada ante un desastre en torno a la gestión de riesgos. Pesquería, todos los sectores tienen que tener los procesos de la gestión de riesgos de desastre. Esta es la mirada que nos da la propia ley. ¿Y este enfoque de acá ya se está aplicando acá en Perú o todavía? No, sí, claro. En otros países con mayor importancia, ¿no es cierto? No es un enfoque de una dimensión masiva, pero OFDA lo ha determinado como una estrategia muy importante, sobre todo para nuestra región. Y sí, en el Perú y en la región de Américas sí se está construyendo esto, ¿no? Como comprenderás, aquí el enfoque local es muy importante, ¿no? Y a esto también se les compromete una movida con las autoridades elegidas, el alcalde, la autoridad local y la comunidad, ¿no? Pero esto se tendría que aplicar con sustento normativo, ¿o no? Sí, claro. Lo que yo te estoy diciendo, este enfoque de arriba para abajo está en la ley. Claro. Esto es un modelo, ¿no?, de enfoque, pero que no tenemos un sustento en el propio sistema, pero que ayuda a generar la resiliencia, pero no está dentro de lo que está considerado como el sistema. Se menciona a la persona, a la comunidad y a las autoridades, pero como enfoque es como una propuesta, ¿no? Sí. ¿Y se ha aplicado en algún lugar? Sí, en Caraballo, en Rima. Mira, vimos en el año 2015 se hizo el primer simulacro, 2015, en Caraballo, y hicimos un simulacro de 1.500 personas en evacuación de laderas ante un sismo de gran magnitud. Y se manejó increíblemente bien. La pobre realmente, mira, está expuesta a todo.
estaban las rutas de salida, estaban los brigadistas, estaban las zonas de evacuación. Se tomó el tiempo y vimos a 1.500 personas. Ya, tú me dirás, oye, pero cada día es más grande, ya, pero una práctica de 1.500 personas frente a una sirena y un sismo de gran magnitud. Yo vi ahí a la autoridad, vi a las brigadas, vi a la población concientizada, y ese es el camino que tenemos que caminar, porque si tú ves lo que Lima está bordeada de estas condiciones, es lo que tenemos también que difundir, este enfoque de barrio y esta concepción de autoayuda, ¿sí? Que es un complemento a este sistema. ¿Qué institución? OFDA. USAID es la cooperación de los Estados Unidos, pero OFDA es la oficina en la atención de desastres. Se especializa solamente en desastres. OFDA de USAID. OFDA. Yo le voy a dejar a Joan mi correo, y si ustedes tienen enlaces, cosas de OFDA, encantado. Yo tuve el tiempo de 4 años estar con la cooperación y trabajar directamente con ellos, grandes aliados para el país, y hay modelos, hay los casos de OFDA que silenciosamente se van avanzando, ¿no? Pero que se van sumando, muy importantes. Un clic con el mouse y ahí se arregla. Allá. Ya, entonces, como tú mencionaste, para una gestión tiene que haber planificación. Yo aquello que no planifico, pues como yo voy a no estar a la deriva, tengo que yo planificar. Entonces, hemos tenido, nos estamos situando, ya hemos tenido la política 32 sobre gestión de riesgo de desastres, hemos tenido la ley de gestión de riesgo de desastres, hemos tenido su reglamento, y obviamente que tenemos que decantar en el tema del plan de gestión de riesgo de desastre. Y con este plan que tenemos del 2014 al 2021, justamente cuando llegamos a este bicentenario, determinamos la gran tarea y hacia dónde. ¿Por qué? Porque aquello que no podemos medir, no podemos mejorar, ¿no? Aquello que no podemos medir, no podemos mejorar. Entonces, este plan AGER va a establecer indicadores, va a determinar objetivos, y vamos a ver cómo vamos a trabajar desde el 2014 hacia el 2021. Entonces, en todo tema de planificación, tenemos que ver cuál es la visión, ¿no es cierto? Y cuál es la misión. La gran visión, como yo les estaba diciendo, es tener, miren qué meta tan ambiciosa, una sociedad segura y resiliente. Mira, ¿no? Bien complicado, bien utópico. Bueno, pero es el norte. A Galeano le preguntaron, ¿y para qué sirven las utopías? Para eso, para caminar. ¿Cierto? Galeano, grande. Entonces, en la misión es eso, una sociedad segura, o sea que a todas las emergencias, a todos los actos que ustedes han señalado, supuestamente como Perú tenemos que tener una respuesta, una preparación, ¿cierto? Para eso, y resiliente ante los riesgos de desastre, o sea, para poder tener esa capacidad de poder recuperarnos. Y para lograr esta gran visión, tenemos una misión que es prevenir, reducir y controlar los factores de riesgo de desastre, estando preparados para brindar la respuesta efectiva, la recuperación apropiada ante las situaciones que son de emergencia y sus medios de vida. Entonces aquí tenemos los medios de vida. Entonces ustedes se dan cuenta, la gran visión, una sociedad segura y resiliente. Cuando ustedes han visto a Chile, que ha tenido sismos de gran magnitud, ya han visto cómo se preparó y cómo se recuperó prontamente, es el fruto de políticas, ¿no es cierto?, de un trabajo entre todos sus actores y estar mejor preparados frente a este desastre. Japón, ¿cómo logra eso? También teniendo una cultura de resiliencia y un sistema que se activa y que se pone en acción frente a estos desastres y que se aprende de cada emergencia que vive el país. Entonces, de eso es lo que se trata, y por lo tanto el plan AGER establece los objetivos. El objetivo grande del plan AGER, del Plan Nacional de Gestión,
es reducir la vulnerabilidad de la población y los medios de vida en riesgo de desastre. Vida y medios de vida. Lo que no debo dejar de decir es que en la parte de lo que es la gestión reactiva están los principios humanitarios. Todas las personas que hemos trabajado o que trabajamos en la atención de emergencia somos humanitarios. Y los principios humanitarios tienen dos componentes. Son dos mandatos: proteger la vida y aliviar el sufrimiento del afectado y damnificado. Sea donde estemos en el trabajo nuestro, el móvil de nosotros en ser humanitarios es salvar vidas y reducir sufrimiento. Eso lo hago con paréntesis que me olvidé en la otra parte. Entonces, en el plan AGER vamos a ver que dentro de este gran objetivo nacional tenemos objetivos estratégicos. Y en estos objetivos estratégicos, ¿no es cierto?, vamos a ver que tenemos, uno, desarrollar el conocimiento del riesgo de desastre. ¿Cómo comprendemos y entendemos el riesgo de desastre? Cada amenaza que nosotros tenemos tiene una lógica, tiene una naturaleza, tiene un antecedente, tiene un desarrollo. Tenemos que conocer ese conocimiento, ¿no es cierto?, para poder tener una mejor decisión. Luego, evitar y reducir las condiciones de riesgo de los medios de vida. Los medios de vida ya hemos mencionado, ¿no? Los medios de vida son aquellos medios y recursos que necesita la población para poder llevar a cabo la vida, ¿no es cierto?, y poder sobrevivir. Luego, desarrollar la capacidad de respuesta ante emergencias. Siempre, ninguna emergencia es igual a otra emergencia. Y por si acaso, no es que sea una disculpa, ni las potencias se han podido escapar de una mala gestión de un desastre. Ustedes han visto que en el Katrina funcionó todo mal en los protocolos y en Estados Unidos. No estoy haciendo una disculpa, pero por los que estudiamos gestión de riesgo de desastres, si hay que aprender de lo que no se debe hacer en una emergencia, lo ponen a Katrina, porque es una lección realmente de sumas de decisiones que causaron un efecto, como también en nuestras realidades también